El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señores diputados, la siguiente es la cuenta un oficio del jefe de bancada de la UDI, mediante la cual comunica que el diputado señor Felipe de Musí será reemplazado en esta sesión por el diputado señor Joaquín Lavín. Joaquín Lavín. Muy bien, muy bien. Una comunicación del señor Roberto León, jefe de bancada de la Democracia Cristiana, mediante la cual comunica que en esta sesión el diputado señor Matías Walker reemplazará al diputado señor Jorge Sabaja. ¿De acuerdo? Una comunicación de los jefes de bancada del Partido Comunista Independiente y Democracia Cristiana, mediante la cual comunican que el diputado Hugo Gutiérrez será reemplazado por el diputado señor Sergio Espejo. Y por último, señores diputados, una nota que ha hecho llegar el Consejo Regional de Pastores de la Araucanía, mediante la cual manifiestan su opinión y solicitud en relación al proyecto de ley de identidad de género, que contiene bastantes páginas, señores diputados. Bien. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Paulsen. Gracias, presidente. La misma discusión que vimos en la mañana. Yo le pediría a la Secretaría que se pronuncie respecto del reemplazo de dos personas de comités diferentes. Y lo dije en la mañana, hay una resolución de la Secretaría General de la Cámara, esto ya se resolvió hace 3-4 años atrás, donde establece de que un parlamentario de una bancada diferente no puede ser reemplazado por otro parlamentario de una bancada diferente. En el caso del diputado Gutiérrez no puede ser reemplazado, que es miembro de la bancada del Partido Comunista Independiente, Izquierda Cristiana y varios más, no me acuerdo cuáles son los... Y en el caso del diputado Espejo, si mal no recuerdo, es miembro de la bancada de la Democracia Cristiana, que administrativamente sí ocurre y no podría ser reemplazado por aquel del diputado Hugo Gutiérrez. Eso, presidente. Ya, a ver, hizo una pregunta. Yo en la mañana di lectura al artículo correspondiente. En la parte final, y lo dije en la mañana, hubo una cosa distinta, señor diputado. Una, que los reemplazos llegaron cuando ya la comisión se había iniciado. Y segundo, que en la parte final del inciso tercero del artículo 218 dispone que cuando el comité independiente esté formado por diputados de distintos partidos políticos y el reemplazo haya de recaer en un diputado de partido diferente al del jefe de comité, solo será admitida la sustitución cuando sea suscrita además por el afectado, que aquí están las firmas correspondientes. Estaríamos de acuerdo, entonces. Gracias. Sería reglamentario. Entonces, presidente. ¿Diputado? No. A ver, Presidente, diputado Paulsen, tratemos de no... Yo entiendo la lectura que le está dando el secretario al artículo 118 en su inciso tercero, sin perjuicio que no quiero que esto conlleve a una discusión mayor, pero sí me gustaría que se pidiera esta resolución, porque es una resolución que otorgó la Secretaría General de la Cámara en su momento, y que en caso que esto afectara la votación, yo pido que las votaciones que sea afectada por ese voto queden nulas si es que tenemos la resolución a posterior de estas votaciones. Bien. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra sobre... Diputado Espejo, a ver. Sí, presidente, yo tengo la impresión que el señor secretario ya aclaró cuál es la posición en esta materia. Entonces, la verdad es que no veo el sentido de continuar esta discusión. Quiero plantearlo así. Entonces nos damos por aclarado la situación y vamos a comenzar a tramitar el proyecto y a discutirlo en particular. Está pendiente, y ahora que está presente el diputado René Zafirio, el artículo 2. ¿Ah? Ah, en varios, perdón, ya, varios.
presidente. Solo quiero hacer un punto respecto de un tema que se aprobó en la sesión de ayer, cuando aprobamos en la letra C, la definición del artículo, quedamos que se define lo que es identidad de género, después dice C, a ser reconocida e identificada conforme a su identidad y expresión de género en los instrumentos públicos y privados. Yo aquí tengo una duda respecto de cómo quedó la definición, pensando en que quede bien hecho, porque una cosa puede ser la identidad y otra distinta la expresión. ¿Qué pasa si es que hay una persona que no ha hecho el cambio legal de su sexo registral y tiene una expresión de género que no se condice con su identidad de género? La pregunta es si esa expresión de género tiene que quedar incorporada a los instrumentos públicos o privados. No sé si se entiende cuál es la duda, ¿no? ¿Qué fue la que se aprobó? Y fue aprobada. ¿Y fue aprobada? Sí. Lo complejo, y le pregunto también al Ejecutivo porque... ¿En cuál página está? No, si está votado, si no es para echarlo para atrás, es simplemente por la duda para que quede bien, porque aquí creo que se puede generar un problema, que es que va a tener que quedar constancia de la expresión, es decir, no de la identidad de género, que eso obviamente una vez que esté realizado el cambio de sexo registral, tiene que aparecer el nuevo sexo registral y el nuevo nombre de la persona. Eso es evidente. El problema es que va a tener que quedar consignado en los instrumentos públicos y privados su expresión. No. Así está. ¿Puedes por favor, perdón, Sí, aquí entenderlo? ¿Cuál es el...? esa es mi duda. No, pero ¿cuál es el...? El artículo segundo de la letra C. Artículo segundo, letra C. Gracias, ministro. 12. Garantías de estamos hablando de las garantías. La página 12 de la garantía, la letra C. Dice ser reconocida e identificada conforme a su identidad y expresión de género en instrumentos públicos. Entonces, la duda es, ¿qué se puede entender realmente por esa expresión de género si la expresión de género no es la misma de la identidad de género? Entonces, y aquí hago la pregunta para saber cómo, porque en el fondo, ¿cómo tendría que quedar materializado esto en un instrumento público o privado? ¿Cómo tendría que quedar esto establecido en un instrumento público o privado? ¿Cuál es la expresión de género? Sobre todo pensando que esta puede o no coincidir con su identidad de género. Pensando en un instrumento público, ¿cómo puede quedar? O sea, una persona con una expresión de género distinto al sexo registral viene en firmar, no lo tengo claro cómo jurídicamente se interpreta A ver, Presidente. Le pregunto aunque fue un artículo que ya aprobamos, que fue discutido ampliamente, ¿tiene algo que decir respecto a esto? A ver. ¿Tiene el artículo primero que aprobamos ayer? El artículo primero que aprobamos ayer del Ejecutivo, el señor Sí. Es un artículo que ya discutimos y que aprobamos, entonces... Presidente, estamos en No varios. fue una indicación del Ejecutivo, fue indicación de un diputado. Presidente, Sí, perdón, estamos en varios. Entonces, si el Ejecutivo no me quiere responder, que me diga no quiero responder y yo entiendo. ya. A ver, A ver, ministro. presidente, es que no creo que quede la sensación acá de que el Ejecutivo no quiere responder. Primero quiero puntualizar que esta fue, de hecho, la indicación del Ejecutivo no fue aprobada, se rechazó y se aprobó la indicación del diputado Gutiérrez en este sentido. Remitirnos a la letra A de ese mismo artículo donde se define lo que se entenderá por expresión de género, entendiendo además que existe una correspondencia entre la identidad de género que está manifestando la persona que justamente quiere hacer el cambio registral y su debida expresión de género. Por lo tanto, son dos elementos de una definición que van juntos. Es lo que puedo yo aportar. Está bien. Está claro. Ya, vamos a continuar entonces con la diputada Paulsen. Gracias, Por el presidente. proyecto, ¿ah? Disculpe por ser majadero con el tema. Acabo de encontrar la resolución fundada de la Secretaría General de la Cámara, oficio número 1035 del año 2013, donde señala expresamente la sustitución temporal de un diputado de un comité por otro de un comité diferente solo procede cuando se trate de diputados que sean partes de un comité mixto, es decir, aquellos conformados por representantes de más de un partido.
como lo previene el inciso tercero, el artículo 56 del reglamento, o pertenezca el parlamentario a un partido que por el número de sus integrantes no alcance a reunir el quórum necesario que exige el referido artículo para constituir un comité autónomo y pasa a ser parte del comité independiente. En el caso... Sí. Por eso, pero tienen que ser los dos miembros del comité mixto. Y lamentablemente el diputado Espejo es miembro del comité de la bancada de la democracia cristiana. Entonces es un... Desgraciadamente. Ese es un punto más profundo. no vamos a entrar a discutir el por qué es lamentable, pero... no se puede. Esto... Presidente, le pido la palabra. tiene que ser dentro En todo del caso. comité mixto. Acá, de hecho, el reglamento usted ya lo leyó en la mañana, secretario. A mí me extraña que estemos todavía discutiendo esto, pero usted lo leyó literalmente. Dice: podrá hacerse un reemplazo a propuesta del respectivo jefe de comité, solo la autorización del secretario de la Cámara si se tratara de un cambio permanente, o por el secretario de la comisión respectiva si se tuviese carácter transitorio y hasta el instante en que se inicie la sesión. Cuando el comité independiente esté formado por diputados de distintos partidos políticos, el reemplazo ha de recaer en un diputado de partido diferente al comité, solo será admitido su sustitución cuando sea suscrita, además por el afectado. Eso significa que solamente se permiten reemplazos dentro del mismo comité, no entre comités. Y por lo tanto yo le pregunto, tal vez sea del mismo comité que el diputado Hugo Gutiérrez. Si es que es del mismo comité, no hay ningún problema. Y además está el oficio, pero... y esto tiene una cuestión profunda, presidente, y es que es la representación de las votaciones. Y al final lo que busca la Cámara es que las comisiones tengan representación proporcional a los partidos que fueron votados. Bueno. Sí, pues ya lo acordamos. Ya lo acordamos. Sí. Está aprobado ya. Nosotros ayer, ¿Sí? disculpe, presidente, ayer haciendo gala de este juego elegante, tranquilo que hemos hecho hasta ahora, permitimos que vinieran reemplazos fuera del tiempo que dice, y lo hemos hecho siempre, no solamente en esta comisión, sino en todas, para que nos interesa la opinión de todos y todos es importante que estén presentes. Por lo tanto, empezar a buscar la cosa técnica para sacar y una cuestión que además que admite, porque tú lees algo, yo entiendo algo y tú entiendes una cosa completamente distinta, de lo mismo. No, es que por favor léelo con calma y puede creer que tiene doble interpretación. Por lo tanto, yo encuentro que ustedes están haciendo algo que no está bien. Aquí hay mucha gente esperando que esto avance y ustedes están tirando la pelota a la tribuna. Por favor, avancemos en esto, que es lo que corresponde y la forma que corresponde. Presidente, es claro. Discusión y respecto a la votación. Usted ya tomó una resolución apoyado en una opinión fundada conforme al reglamento por parte del señor secretario de la comisión. Usted ya adoptó una resolución, aceptó el reemplazo y estamos en votación. Por lo mismo no corresponde que sobre texto demos varios, volvamos a artículos anteriores y además por un tema de seguridad jurídica, una vez que usted acepta un reemplazo, obviamente son válidas todas las votaciones. Efectivamente, nosotros aprobamos los reemplazos, por lo que ya no podríamos volver atrás. Y otra cosa es que, no, lo que pasa es que hasta el momento hemos tenido un comportamiento bastante fraterno entre nosotros y de mucho respeto y mucha tolerancia, y bastante flexible. Y creo que esto no hace otra cosa que entorpecer la libre discusión del proyecto, y aquí llevamos cuánto rato, son 20 para las... Presidente, yo le hice una pregunta al secretario de la comisión, le quiero que me la responda por favor, si es que él confirma que se puede hacer reemplazos entre comités, ¿sí o no? Secretario. Señor diputado, la opinión, sí, claro, la opinión de la Secretaría es lo que usted está afirmando, que es la opinión nuestra. Ahora,
déjeme agregarle algo más. Déjeme agregarle algo más, señor diputado. No, lo que dije yo. Una cuestión que muchas veces nosotros hemos planteado dentro de las comisiones. El reglamento de la Cámara es un puñado de disposiciones, escuetas en muchas cosas. Y lo que los señores diputados aplican todos los días en las sesiones de las distintas comisiones son prácticas parlamentarias. Y las prácticas parlamentarias muchas veces van por encima de las disposiciones reglamentarias, incluso a veces de la ley orgánica constitucional. Estoy dando una opinión casi académica, señor diputado. Muy bien. No, van por sobre esa disposición. Pero no ha respondido a mi pregunta. Sí, ¿Usted está de acuerdo con mi interpretación? No, con la ¿Usted cree leí en la mañana. que sí se puede hacer un reemplazo aunque pertenezcan a distintos comités? O sea, alguien de RN podría reemplazar a alguien de la UDI. En las condiciones que está el 218 diputado, en la parte final, sí. Aún así teniendo en consideración... Salvaje. Ya está resuelto. Ya. Estamos llenos de precedentes, señor diputado. Vamos a continuar. Vamos a continuar con el debate. Ya. Vamos a comenzar tal cual lo habíamos acordado en la mañana con el nuevo artículo 2 bis, donde se establecen los principios del derecho a la identidad de género, donde el diputado René Zafirio presentó una indicación que ya fue leída y quedamos que iba a ser leído por los diputados para verlo ahora. Sí, claro. De tal manera que estaríamos en condiciones de discutirlo o de votarlo. Ofrezco la palabra entonces sobre esto. Hay también, tengo entendido, una definición que presentó el diputado Espejo. Sobre... No la he firmado, tengo una propuesta. No tenemos conocimiento de eso, diputado. No tenemos conocimiento. Lo que pasa es que es la que a mí me hace más sentido esa que la... A ver, por favor, Me hace más sentido por esa. favor pongamos orden en la comisión para que nos podamos entender. Si no, no nos vamos a entender, ministra, por favor. A ver, tenemos conocimiento de la indicación del diputado René Zafirio. Yo no tengo conocimiento de ninguna otra indicación más. Respecto del artículo 2 bis, usted tiene una. Presidente, lo que ocurre, dos cosas sobre eso. Una, yo tengo una sugerencia, efectivamente, me gusta la del diputado Zafirio, tengo una sugerencia distinta respecto del principio de no patologización, pero le habíamos planteado también al Ejecutivo, yo no sé si ellos tendrán o no una sugerencia, que ellos pudieran hacer un punto en esto, que era el más complejo aparentemente. Yo puedo comentar después si es necesario y puedo, Claro. si sirve para el debate, no tengo problema. Ministra. Presidente, solo una sugerencia. ¿Es posible continuar con la votación del artículo 3º, que quedan solo un par de indicaciones antes de comenzar con la discusión del artículo 2 bis, que nos puede tomar más tiempo y con eso quedar de alguna manera un poquito descompasada la votación, por decirlo de alguna forma? Es una sugerencia. Bueno, yo me he limitado a dar cumplimiento al acuerdo que adoptamos en la mañana de comenzar a las 3:15 con este artículo 2 bis. Y si a ustedes les parece, podemos dejarlo para el momento de la instancia que la ministra señala. ¿De acuerdo? Sí, diputado Zafirio. Presidente, es que no con el ánimo de ser majadero ni nada, digamos, pero aquí hay un tema reglamentario que está planteado y que creo que hay que resolverlo, y bien. El argumento del señor secretario en el sentido de que la práctica parlamentaria puede provocar el efecto de modificar una ley orgánica constitucional no es un argumento válido. Eso no es una interpretación que se pueda dar en ningún lugar donde razonablemente se discuta. Yo quiero que avancemos en este proyecto, pero quiero que avancemos resolviendo bien este proyecto, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Lo que puede ocurrir es que vamos a seguir votando, es que aprobemos muchas de las normas que votemos y que después tengamos que retrotraer la votación cuando se resuelva por una instancia superior de la Cámara, que puede ser la Secretaría General, por ejemplo, que dichas votaciones son nulas porque no era válido el reemplazo.
Yo creo que es fundamental que pongamos un minuto el freno de mano, resolvamos este punto, consultemos con el secretario general y creo que vamos a ganar tiempo en vez de perderlo. Estamos en una impasse bastante complicada. Entonces suspende y vamos a hablar con la mesa. No sé si el señor secretario puede llamar al secretario general que... La consulta. Sí, suspendemos. Sí, suspende. Suspendemos y haga la consulta. Resuelto el reemplazo del diputado Sergio Espejo por los comités que se señalan, porque la objeción que se hizo solamente procedería para las comisiones especiales, y esta no es una comisión especial, esta es una comisión permanente. Así que muchas gracias, diputado Paulsen, muchas gracias por... sí. Por supuesto. Entonces, ministra, el artículo 3, pero si nosotros estábamos siguiendo un orden, sí, vamos a seguir el orden que llevamos delante. El presidente se está enojando por si acaso. Muy bien, sí. Vamos a seguir entonces con las indicaciones del artículo 2. Señor secretario, de lectura a la indicación que corresponde ahora. Yo les advierto, diputados, por favor, diputados, yo les ruego que no haya reuniones parciales en esta reunión grande, y yo les advierto que si no continuamos con mayor celeridad, no lo vamos a sacar este proyecto en la fecha que dijimos. Muy bien. Señor secretario. Gracias, presidente. Corresponde en el artículo 2º, que pasa a ser tercero, pronunciarse sobre la indicación número 19, que está en la página 17 del comparado. Es una indicación del diputado Juan Antonio Coloma para agregar el siguiente inciso cuarto. Dentro del plazo de 15 días, corridos contados desde la publicación del aviso, cualquiera podrá oponerse a la solicitud. Perdón, presidente, yo creo que esa indicación se cae, ya que se cayó la anterior, que había que poner el aviso en el diario. Sí, sí. Es incompatible ya. Rechazado entonces de plano. Gracias a la asesoría del diputado Poblete. Y la 20 no sigue la misma... Perdón, continúe, señor secretario. Perdón, presidente. No, pero no se cae. No, sobre eso, pero es que sobre lo mismo. La pregunta es si varias de las indicaciones siguientes no siguen la misma suerte. Porque... Pero por eso vamos las viendo de una. Sí, vamos, esa es la idea, porque no nos saltemos. Con el mayor agrado, la usted tenga confianza en lo que hace el presidente. Ya, señor secretario, siga. Gracias, presidente. Indicación número 20 del diputado Coloma para agregar el siguiente inciso quinto. La oposición deberá formularse por escrito ante el mismo tribunal y fundarse en una de las dos causales siguientes. A, existencia de un perjuicio directo o indirecto de carácter moral o patrimonial que afecte al opositor a consecuencia del cambio de sexo y género del solicitante. B, existencia de una causal criminal pendiente entre el opositor y el solicitante. ¿Ah? También. Rechazado de plano porque ya es incompatible. Siga nomás, señor secretario. 21. Indicación del diputado Coloma para agregar el siguiente inciso sexto. Si no hubiera oposición, el juez procederá con conocimiento de causa previa información sumaria que acredite que el solicitante es conocido en sus relaciones sociales con una identidad de género que no coincide con su sexo registral. También. La 22. Se cayó ya. Parece que si se cae la primera se caen todas, sino es para no seguir leyendo. Sí, nos citamos una por una, diputado, para que no nos quede nadie. La indicación, síganos, la indicación 22.
Indicación del diputado Coloma para agregar el siguiente inciso séptimo. Si hubiera oposición, ella se tramitará en forma También. incidental y en cuaderno separado. Ya. Indicación Rechazado 23 plano. del diputado Coloma para agregar el siguiente Ya, inciso octavo. también. Resuelta la oposición o sin ella, si el tribunal lo estima insuficiente, la prueba rendida por el Rechazado. peticionario, lo que deberá señalar por resolución fundada, Estupendo. podrá decretar su oficio a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, a fin de que éste informe si la persona solicitante tiene órdenes de detención pendientes u otros antecedentes penales, o para que entregue información relevante a juicio del tribunal para la resolución de la solicitud y que esté en el marco de sus competencias. En mérito de este oficio, dicho servicio podrá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el tribunal y no deberá emitir opinión sobre los Ya. fundamentos de la solicitud ni sugerir resolución al tribunal. También. Se cayó. Vamos entonces, ahora sí que vamos a continuar con el artículo que teníamos pendiente. Presidente, La indicación. si me permite, tenemos que votar el artículo con las indicaciones aprobadas. Tiene razón, importantísimo. Ya, señor secretario, el artículo con las indicaciones aprobadas. En votación, señores diputados, señor Belolio, el artículo segundo. El artículo segundo con las indicaciones. Empieza en la 3 hasta la 20. O sea, el artículo original, más las indicaciones que se le introdujeron, que fueron aprobadas. Sí, presidente, Señor secretario, sigue nomás. No, estaba haciendo la pregunta. Sí. Señor Belolio. Gracias, presidente. Tal como hemos tratado de interceder por medio de esta comisión, digamos, en varias indicaciones, nos parece que tal como está descrito acá, no se subentiende del efecto retroactivo de la misma. La forma en la cual se hace la afectación a terceros va a ser un motivo de judicialización innecesaria que podría perfectamente haberse salvado a través de las indicaciones que nosotros propusimos. Y por tanto, tal como queda el artículo, es completamente insuficiente según mi opinión, así que voto en contra. Ya. ¿En contra? Señor Coloma. Diputa- Señor Lavín. A favor. Equivocamos el reemplazo, bien hecho. Señor Espejo. A favor. Yo no habrá llegado tarde ese reemplazo. Es como el espejo. Señor Alvarado. A favor. Señor Cas. A favor. Señor Letelier. No, si lo conversamos. Señor Paulsen. Contra. Si no me siguen, Señor Poblete. A favor. Con micrófono. Señor Walker. A favor. Señor Zafirio. A favor. Señor Saldívar. A favor. Señor Ojeda. A favor. Resultado de la votación: 10 votos a favor, 3 votos en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo con las indicaciones. Aprobado el artículo de las indicaciones. Vamos a continuar. Hay la proposición de indicaciones para agregar un artículo 2 bis. Boris y Espejo retiraron su indicación. Sí, es que es igual a la... Y Roberto Poblete y el diputado Gutiérrez mantuvieron su indicación. Pero el diputado René Zafirio El diputado Zafirio. ha presentado la indicación que del que ya están todos en conocimiento, que han leído, que han analizado, y habría que votarlo. ¿Sí? Habría que votarlo nomás. Sí, yo la encuentro magistral, la encuentro completa. Creo que abarca todo el sentido y la definición de un concepto. No exageremos. Sí, ¿no? No, si yo no exagero, digo la realidad. Así es que votamos. Sí, los que quieran firmar la indicación. Ah, firmamos. Firmamos. Firmemos la indicación para apoyarlo. A ver.
indicación. Ya acá. ...76... Ya. Bien. En votación entonces... Ah, pero si ya lo leyeron, se supone que lo leyeron porque en la mañana se los pasamos, pues. Sí. Paula. Paula está muy apurada. No, dije que tienen que leerlo y dije, Yo lo daba ya por leído y por aprobado. Sí. ah, pues yo te doy. Ya. Entonces, en discusión, la indicación del proyecto de ley que agrega un inciso, un artículo 2 bis. Ya lo fundamentó el diputado René Zafiri en la mañana. Si alguien quiere pronunciarse respecto a esta indicación, ofrezco la palabra. Diputado Caso. Sí, básicamente yo quisiera pedirle al autor de esta indicación o a los autores que en la práctica, que es lo que pregunté la sesión anterior, el día de ayer, que primero que identifiquen qué caso concreto quisieran sancionar. Porque de lo contrario me parece que esto de nuevo estamos vendiendo humo, poniendo información en la ley que puede que tenga cero impacto. Y segundo, qué tipo de sanción van a tener aquellos que infrinjan esto. Porque de lo contrario me parece de nuevo que es tratar de adornar una ley sin mucho fundamento. Entonces quiero saber que ojalá me puedan enumerar en cada uno de los principios que quieren defender, qué tipo de conducta quieren sancionar, un caso concreto, y qué tipo de sanción esperan para aquellos que las hagan. Porque si es que, por ejemplo, la equivocación de alguien diciendo que efectivamente cree que esto se corrige, cosa que yo no comparto lo más mínimo, ¿va a significar una sanción para alguien? Yo me parece que no corresponde poner la ley. Creo que no es algo que queramos, probablemente. Entonces quiero que me ilustren los autores de esta indicación casos concretos que quieran sancionar y qué tipo de sanción esperan que ocurra. ¿Alguien más quiere intervenir respecto de esta... Después, para que después conteste. Diputado Belolio. Belolio, para que después conteste seguramente las preguntas. Sí, sí. No, a ver, yo creo que es importante que primero agradecer el esfuerzo del diputado Zafirio de hacer algo que discutimos el día de ayer, en que era muy importante y se ha dado cuenta después en esta propia discusión que se entienden cosas distintas. Por ejemplo, el principio de la dignidad del trato. Algunas de las personas que están aquí presentes pretenden insultar a alguno y creen que eso no mancilla la dignidad del trato. Otros creemos que eso no tiene que ocurrir jamás. Por ejemplo, entonces, cuando uno define los principios, ve cuál es el alcance y, por tanto, el efecto final de lo mismo. En el tema de la no patologización, obviamente me sumo a las preguntas que hace el diputado Cast. Yo no creo que un adulto que desee cambiar su sexo registral esté enfermo, en ningún caso. Pero me parece básico que si un niño y sus padres desean ir a un médico, e inclusive si tiene después un tratamiento hormonal, en este caso no podría hacerlo, porque estaría sometido a procedimiento médico o psicológico. Y como bien se ha dicho acá, y lo dijo la propia ministra, esa identidad de género, y me imagino que ninguno de los presentes va a sostener que la identidad de género a los 4 años ya es fija, digamos, o a los 6, o a los 8, o inclusive a los 14. De hecho, votaron los señores parlamentarios en ese sentido cuando dijeron que no tenía que cambiarse solamente una vez, sino que podían ser más. Por lo mismo, ¿por qué no podría alguien concurrir a un médico? O inclusive, si él mismo quisiera, a un tratamiento de algo. Yo no creo que sea una corrección. No, no es eso. Yo no creo que se corrija. El punto es distinto. Entonces, tal como está descrito este principio, en mi opinión, va más allá de los efectos de esta propia ley. Entonces, una cosa es que tú digas, mire, cuando un adulto solicite el cambio, no lo traten como enfermo, obvio, podrían no solicitarle
el que usted está diagnosticado con disforia de género, ok, pero cosa distinta es que nosotros digamos, mire, ¿sabe qué? No existe como tal la disforia de género. O no existe como tal el tratamiento hormonal que se puede hacer, porque sería absurdo. Entonces, para el hecho de solicitar el cambio de sexo, o sea, en la parte práctica, me parece bien que uno pueda decir no patologización, pero tal como está descrito, no es para los efectos de exclusivamente este trámite, sino que es para los efectos generales. Y por tanto, cualquier persona que quiera llevar a su hijo al endocrino, y que inclusive imagínese que es un niño, pero en verdad es niña, y por tanto que quiera hacer el procedimiento de cambio de nombre, no podría llevarlo ni hacerle el tratamiento médico correspondiente. Porque lo que dice acá, querido diputado, es que el principio de protección a la identidad de género considera como un aspecto primordial el derecho de toda persona a no ser tratada como enferma ni sometida a procedimiento médico. Cuando uno va a donde un médico, es un procedimiento, por de pronto. Cuando esa persona, por ejemplo, quiere hacer un bloqueo hormonal, es también un procedimiento, ¿no? Y médico. Entonces, yo entiendo, de verdad que entiendo el fondo de que uno no puede decirle a un adulto que por su propia libertad desee cambiarse de género, o que su identidad de género no corresponde a su sexo, cuestión que yo no me opongo nunca, y yo sé que aquí a algunos les encanta hacer las caricaturas, y etcétera, pero está bien, no me importa, digamos. No me importa que algunos pretendan hacer esas caricaturas. Y si alguno no es capaz de entender las diferencias que tenemos entre nosotros, significa que simplemente no son capaces de entender los argumentos, digamos. Pero ya está. El punto es, cuando hay un menor de edad, ¿no es necesario nunca un diagnóstico siquiera? Entonces, cuando es un adulto, yo entiendo que es completamente distinto, pero en los menores, mi impresión es que tal como está aquí, tendría una implicancia que es equivocada. Diputado Matías Walker. Después, diputado... Muy simple, para responderle al diputado Belolio, por su intermedio, lo mismo que explicamos ayer. El proyecto de ley y particularmente las indicaciones del Ejecutivo en el caso de los menores de edad, que es el caso que plantea el diputado Belolio, exige el diagnóstico médico. O sea, no solamente el diagnóstico es compatible con el principio de la no patologización, sino que exige un diagnóstico médico. Si ustedes ven el artículo 9 de las indicaciones del Ejecutivo, dice: para fundar la solicitud, en el caso de los menores de edad, deberán acompañarse todos los antecedentes pertinentes, entre los cuales deberá encontrarse a lo menos uno de los siguientes: informe de salud mental, que se refiere a la identidad de género del niño o niña. Informe que acredite que el niño, niña, adolescente y su entorno familiar han recibido acompañamiento u orientación por parte de profesionales de educación o de salud por al menos 2 años previo a la solicitud. Un informe psicológico o psicosocial que descarte la influencia determinante de terceros. O sea, no solamente lo permite el procedimiento, sino que lo exige. Y por lo tanto, eso es plenamente consistente con el principio de no patologización que define adecuadamente esta indicación, más allá de que las palabras de la ley se entienden en su sentido natural y obvio, o como decía el diputado Alvarado, el doctor Alvarado ayer, de acuerdo a las expresiones que emplea la respectiva ciencia, en este caso la medicina, pero a mayor abundamiento, tal como se exigió, hay una definición en la indicación del diputado Zafirio, y eso no es incompatible con el diagnóstico médico, que en el caso de los menores de edad se exige en la indicación del Ejecutivo. Muy bien, diputado Espejo, y después diputado Zafirio. Espejo, usted tiene una observación. Sí, presidente, yo había redactado un esfuerzo por definir este principio de no patologización, que reconozco es un poco más acotado que lo que plantea el diputado Zafirio. Si bien yo debo ser en esto muy transparente, yo no soy partidario nunca de la presentación de certificados médicos como un elemento indispensable para resolver. En eso tengo una discrepancia en eso con el Ejecutivo. Pero lo que yo quiero leerlo solamente porque quizás sirve, quizás no. Principio de la no patologización. Dice: no será requisito para el ejercicio del derecho a la identidad de género y sus garantías derivadas
la presentación de certificados médicos, psicológicos o psiquiátricos que consideren la diferencia o acrediten la diferencia entre el género biológico y el social como una patología. Que consideren, no que acrediten, que consideren. Un esfuerzo por contribuir también a esta discusión. ¿Eso? Por último, diputado Letelier, ¿usted? Sobre la indicación que estamos analizando. Sí, presidente. Lo que ocurre es que yo tengo en este artículo tengo una indicación que obviamente le señalé a la Secretaría que le iba a retirar porque la voy a repasar por otra y a continuación quiero leer y en la línea de lo que se ha estado debatiendo acá. El artículo 3, derecho a intervención quirúrgica y tratamiento. Los y las mayores de 18 años de edad podrán sin requerir autorización judicial o administrativa y sin perjuicio de lo que establece esta ley sobre los derechos a solicitar la rectificación que trata o acceder. Señor presidente, este es el objetivo porque acá se ha estado señalando un tema que tiene que ver con los menores. Estamos hablando claramente de mayores de 18 años, que ha sido el debate que hemos tenido hoy día. Ya, diputado René Zafirio. Y por lo tanto, yo retiro. Ya, retírelo nomás. Pero no... Pero estamos... Presidente, sí. Voy a tratar de... perdón. Voy a tratar de convencer al diputado Belolio. Yo sé que es difícil, pero de todas maneras. De lo que estamos hablando aquí es de un conjunto de principios. Es decir, estamos en una suerte de descripciones macro que tienen que tener expresión en el texto del proyecto. En consecuencia, no necesariamente tenemos que incorporar sanciones en el ámbito de los principios. Es un primer elemento. Lo segundo es que cuando estamos legislando respecto de un proyecto que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, aunque parezca absurdo decirlo, estamos legislando sobre un proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. Y no más. Lo contrario significaría que a partir de este texto que pudiéramos aprobar, si extrapolamos sus efectos, tendríamos que entrar al análisis de un conjunto de instituciones que están en el Código Civil, que están en el derecho de familia, que tendríamos que meternos en en los efectos de la patria potestad, en la filiación, en un conjunto de cosas. Entonces, yo creo que no podemos salir de la mirada de que lo que estamos legislando es esto. Es un tema específico, preciso, que tiene implicancias de otra naturaleza, pero que las implicancias de esa otra naturaleza se originan a partir del cambio registral. Ahora, eso significa, ¿por qué digo esto? Digo esto porque siempre el padre, los padres o los representantes legales del niño o niña van a tener no el derecho, la obligación de abordar las temáticas de salud de sus hijos, aunque no tengan ninguna patología, es decir, hasta el control del niño sano. Entonces, eso no puede estar en cuestión. Entonces, digo esto, insisto, porque cuando se trata de definir el principio de la no patologización y se dice que el reconocimiento y la protección de la identidad de género considera que el derecho de toda persona a no ser tratada como enferma, se refiere siempre, y no puede sino referirse siempre, solo a los efectos que produce esta norma, este principio, en esta ley, y en ninguna más. Para que no nos construyamos fantasmas de que estamos haciendo caer toda nuestra legislación sobre el derecho de familia, que como que estamos colocando una bomba de racimo en la sociedad chilena, porque estamos incorporando este principio. Eso es lo fundamental. A mí no me desagrada en absoluto la indicación que nos leía el diputado Espejo. Es más, creo que si pensamos bien en esa indicación del diputado Espejo, salvamos con más fuerza las observaciones que ustedes han planteado respecto de esta.
Y yo no tengo problema en retirar este y quedarme con la del diputado Espejo. No le he presentado. Diputado, ¿quién me pidió la palabra? Diputado Coloma. Ya, leámosla por favor, porque al final se va a imponer el diputado Espejo. No, está bien. Estamos haciendo un esfuerzo. Ya. Principio de la no patologización. No será requisito para el ejercicio del derecho a la identidad de género y sus garantías derivadas la presentación de certificados médicos, psicológicos o psiquiátricos que consideren la diferencia entre el género biológico y el social como una patología. Pero, a ver, estamos, perdón, lo que pasa, diputado Zafirio, usted pidió que consideráramos, estamos definiendo el principio de la no patologización, y aquí está hablando de otra cosa distinta. ¿Sí? Entre 14 y 18. Ahí está. ¿Presidente? A ver. Gracias, presidente. Yo en principio comparto mucho más la indicación del diputado Espejo, pero creo que en ambas indicaciones está el choque con lo que más adelante viene en el proyecto respecto de la situación de los menores entre 14 y 18 años. Porque en ambas se piden certificados, ¿no es cierto? Por lo tanto, es evidente el choque con la indicación del diputado Espejo, y es evidente también cuando aquí dice que no podrá ser sometida a procedimientos médicos, psicológicos o cualquier otra naturaleza. Es evidente que eso hay un tope en ambos temas. Y segundo, respecto a la indicación del diputado Zafirio, yo recuerdo, yo sé que muchos los que están aquí no les gustó, pero lo que fue la exposición de la doctora Ugarte, cuando ella hablaba de que ella, como experta en endocrinología, la cantidad de niños que iban a preguntar porque tenían problemas de identidad de género, algunos persistían en el tiempo con el problema de identidad de género y al final pedían el cambio de sexo registral, y otros no. El problema es cómo se sabía eso ex ante. No se puede, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa entonces con la situación de un padre que lleva a su hijo a un médico endocrinólogo? Después de toda una vida, efectivamente quiere cambiar su sexo. Se entendió que fue sometido a procedimientos médicos, psicológicos, evidentemente que lo fue. Entonces, ahí es donde está, creo yo, el principal problema de esta definición, porque como ex ante, o sea, ningún distinto sería que no se pidan certificados, yo lo comparto, que no se pida un certificado por parte de un médico como un requisito para el cambio, pero es distinto a cómo está. Quizá la intención de la definición es otra, pero de la lectura de la definición se desprende que no se puede pedir ningún tipo de procedimientos médicos o psicológicos, y en la práctica sí ocurren. Me gustaría, leyendo la indicación presentada por el diputado Espejo, y esta última definición, me voy a dar el momento para volver a leerla. No será requisito para el ejercicio del derecho a la identidad de género y sus garantías derivadas la presentación de certificados médicos, psicológicos o psiquiátricos que consideren la diferencia entre el género biológico y el social como una patología. Es decir, aquí no estamos dejando fuera otro tipo de certificaciones. Lo que estamos diciendo es que a priori no consideramos, ¿no es cierto?, como patología la diferencia entre el sexo biológico y el sexo sentido. Y esa es la distinción que yo creo fundamental que hace la diferencia. No sé, pues, presidente. Está pidiendo la palabra el diputado Cas. Diputado Cas. Oye, yo, perdonen, pero yo quiero clarificar de que la forma más correcta de hacer esto, para que no nos enredemos, es que en el momento en que se legisle el procedimiento, efectivamente no se le solicite. O sea, honestamente, creo que el problema que tiene cuando tú caes en la lógica de llevarlo a la nube, de algo que queda en el aire como principio, en vez de, efectivamente, en la ley misma no caer en la lógica de patologización de este tema, claramente logras cumplir con eso. Cuando tú tratas de hacer, y por eso no me gusta esta indicación, porque es una cosa de
que no se traduce en algo concreto. Si queremos ser fieles a estos principios, bueno, legislemos de acuerdo a estos principios. Entonces, son dos cosas distintas. De lo contrario, podemos llenarnos de palabras bonitas, pero en la práctica, si legislas contradictorio con eso, no estás siendo fiel a esos principios. Yo los invito a que ojalá legislemos de acuerdo a esto, más que ponernos con palabras pomposas que finalmente no se traducen en la realidad. Yo creo que más adelante vamos a tener la posibilidad de efectivamente que para un adulto no se le pide. De hecho, lo que hace este proyecto en buena medida es justamente para los adultos tener que ir al registro civil y no tener que ir a un juzgado y corrige justamente aquello. Por eso digo, entonces, legislemos de acuerdo a eso. Matías. Yo creo que es plenamente consistente con una interpretación sistemática y lógica que tiene que hacerse de una ley de identidad de género en general, que después del artículo referido a la definición de identidad de género, después del artículo referido al procedimiento para el cambio registral, se establezcan los principios que uniforman toda la legislación y que estos principios se definan. Yo creo que la explicación de la ministra es clara, porque una cosa es el diagnóstico que se exige respecto de la situación de los menores de edad y otra cosa es que no se exija a priori determinar esta situación como una patología. En ese sentido, me parece que la indicación del diputado Espejo es un aporte respecto a lo que ya se había intentado definir. Diputado Belolio. Presidente, yo no tengo problema con que existan esos principios. Lo que pasa es que entendámonos bien, digamos. Si uno los pone, tienen efectos generales por la ley, y yo sí creo que tiene efecto en otras regulaciones, no solamente de carácter administrativo. De hecho, la propia ley dice que tiene efecto en ciertas otras cosas. La intención de algunas organizaciones parlamentarias además que tenga efecto retroactivo, a pesar de que no pasa de su mera intención, digamos. Entonces, yo no haría una interpretación acotada, porque a partir de, por ejemplo, la obligación de no presentación de un certificado o de no patologización, como dice acá, sí se podrían desprender efectos secundarios en otras cosas. Entonces, yo valoro lo que dice el diputado Walker, pero el diputado Walker se contradijo en sí mismo, porque primero defendió la indicación presentada por el diputado Zafirio y ahora ha defendido la presentada por el diputado Espejo, que son distintas. Son distintas porque en una, para los menores, no podrían ir ni podrían cumplir con lo que el Ejecutivo está poniendo en su artículo 9, que es un informe de salud mental y un informe que acredite que el entorno familiar ha recibido acompañamiento. Entonces, no, porque el artículo 9, que por cierto va a quedar subsumido o va a quedar por debajo de lo que se declara en el principio. El principio se hace, una de las razones por las cuales se hace el principio al inicio de un cuerpo legal, es porque tiene efectos en el resto, ¿no? Si no, no lo ponemos. Si no, es una mera declaración, digo. Como no es una mera declaración, tiene efecto. Si tiene efecto, entonces la pregunta es en adelante. En el artículo 9, cuando yo solicito que exista el AB, la letra A, letra B y el C, serían estrictamente contradictorios con lo que se leyó como una primera indicación en donde dice que no se puede tener como principio ninguna de esas cosas. A menos que se diga después, ¿sabe qué? En el artículo 9 nosotros vamos a ir en contra del principio, vamos a hacer una excepción de ese principio, lo cual sería contradictorio, ¿no? Entonces, cuando dice que a priori no se considere como una patología para los adultos, yo estoy perfectamente de acuerdo. Pero en el caso de los menores, claramente tenemos ahí una discrepancia. ¿Por qué? Porque a mí me parece que es obvio, y aquí como se ha dicho también, y el propio diputado Walker lo ha manifestado así, que es la obligación de los menores a contener la letra A, el informe de salud mental, informe que acredite el niño que ha recibido acompañamiento, y un informe psicológico psicosocial. Entonces sería estrictamente contradictorio con lo que se querría definir como principio de no patologización. Y yo creo que esa diferencia es insalvable, entonces, como se han expuesto acá. Entonces la manera de hacerlo es no teniendo esos principios, y por tanto que esté el cuerpo legal a continuación que haga las exigencias en un caso y en otro caso y cuáles son los efectos finales, o bastante más parecido a lo que leyó recién la ministra, pero el que firmaron la mayor parte de los diputados me parece que es perfectamente contradictorio con lo que se pretende después. Sí.
¿Usted me había pedido la palabra? Cualquiera de los dos. Claro. No, buenas No se tardes. peleen. Sí, no, lo que pasa es que yo quería aclarar un asunto que el Tribunal Constitucional chileno ha adoptado de acuerdo a la teoría de Robert Alexis, la diferencia entre reglas y principios. No es lo mismo una regla y un principio lo que dice Robert Alexis, que son mandatos de optimización que se caracterizan porque pueden ser cumplidas en cierto grado, lo que quiere decir que obligan o ordenan que algo pueda ser cumplido en la medida de lo posible. Entonces yo no puedo igualar un principio a una regla, tanto en cuanto el concepto que entrega el diputado Espejo no señala que no se puedan presentar certificados, sino que señala que estos certificados patologicen la diferencia entre el género biológico y el social. Es el certificado que no se puede presentar porque ese patologiza. Y vuelvo a decir que el principio es un mandato de optimización, al contrario una regla que es un mandato de cumplimiento perfecto. Diputado Belolio. Entiendo y le agradezco su expresión. Lo que ocurre es que es al menos contradictorio que en el mismo principio que se enumera en una ley, a continuación diga que no vale ese principio porque necesitas presentar aquello que no está en el principio. Entonces, no. Es que... Porque yo creo que está bien, pero es que no estamos discutiendo sobre esa indicación que no ha sido presentada todavía, pues. Estamos discutiendo sobre una indicación que ha sido presentada. Sí, cierre, yo te voy a la palabra. Que la no patologización se entienda, tal como dice acá, como que no sea tratada ni enferma ni sometida a procedimiento médico, psicológico o cualquier otra naturaleza. Entonces, yo entiendo la optimización. Está perfecto. Pero una optimización no puede ir si es que a continuación yo le digo que en verdad parte de la optimización no tiene que producirse. Entonces, si quiere discutamos la otra indicación. Pero pasemos. No es lo que estamos discutiendo ahora. A ver, don René Zafirio, Presidente, queremos su opinión. Gracias. Con el ánimo de avanzar, yo voy a retirar la letra A de la indicación que presenté y espero que el diputado Espejo ingrese su indicación y le pediría que la sometiéramos a votación, ¿no? Muy bien. Respecto, usted modifica su indicación. ¿La retira? Hay diputados firmantes. Lo retiramos. Señor secretario, lea por última vez. A ver, vamos a leer la indicación del diputado Espejo para someterla a votación. De ayornamiento. ¿Falta una palabra? No, presidente, que con su permiso, yo encuentro que estamos hablando de algo que es súper importante y en esta etapa yo realmente procuraría no hacernos trampa y que supiéramos bien de lo que hablamos. Entonces, si hay una sugerencia, ¿por qué no la discutimos? Por ejemplo, si el Ejecutivo tiene alguna sugerencia, ¿por qué no la vemos? Podemos leer la indicación que yo hice, por supuesto, pero si hay algo en que podamos perfeccionarla, yo estoy disponible a hacer cambios. Si estamos perfeccionándola, colega. Ya, señor secretario, proceda a leer. Indicación al artículo 2 bis nueva, firmada por el diputado Espejo. Artículo 2 bis A. Principio de no patologización. No será requisito para el ejercicio del derecho a la identidad de género y sus garantías derivadas la presentación de certificados médicos, psicológicos o psiquiátricos que consideren la diferencia entre el género biológico y el social como una patología. Muy bien. Diputado Kast, por favor, para someterlo a votación. Yo encuentro que estamos realmente legislando muy mal, perdona que lo diga con todo el cariño y respeto a los colegas que están proponiendo esto, pero imagínate lo que estamos diciendo, para poder hacer uso del cambio registral, no será necesario, o sea, estamos hablando en negativo, siendo que lo que hace la legislación básica es decir, necesito esto para poder hacerlo. Entonces, para poder hacer uso del cambio registral y mi derecho a cambio registral, no será necesario esto otro. ¿Por qué no nos vamos directamente al procedimiento y lo dejamos especificado lo que será necesario, no lo que no será necesario? Estamos legislando, no sé, para la galería o algo, pero realmente creo que es mucho más fácil ser concreto y ser específico en que qué cosas queremos resguardar. Y por lo tanto, dado que la ley te obliga a lo que está ahí y no más, si alguien te discrimina, alguien hace cualquier brutalidad, están otras leyes para hacerlo. Esta ley no nos va a solucionar todos los problemas de la naturaleza. Esta ley lo que busca es garantizar un derecho básico, fundamental en el cual yo creo. Y
por lo tanto me parece que, insisto, este rococó con el cual estamos legislando me parece innecesario. Bueno, vamos. Presidente. Diputado Poblete. Muy breve. Yo quisiera, si es posible, enredar más la situación. No. Yo quisiera recuperar la primera parte. Yo creo que nosotros estamos tomando la magistral descripción que hace el diputado Felipe Cast de lo que es la cosa rococó. Entonces ahí entendí, porque yo creo que tiene demasiadas adornos y vueltas sobre la vuelta lo que propusimos. Yo creo que es más sencillo. Si esto quedara así, principio de la no patologización, el reconocimiento y la protección de la identidad de género considera como un aspecto primordial el derecho de toda persona a no ser tratada como enferma. Punto. Gracias. Todo lo demás está explicado más adelante. Ya. A ver, aprobamos así como está, y lo otro. No como está, hay que sacarlo. Y lo votamos después, entonces. Lo votamos después. ¿Ah? Pero le sacas una parte, ¿no? Hasta ahí está enferma. Es la mitad de la indicación tuya. Está enferma. Ya, entonces sometemos a votación los principios del derecho a la identidad. Votemos primero. Es que yo consideraba soberbio. Ministra, ¿usted quiere hablar? Presidente, sí, con el ánimo de avanzar en esto, yo creo que es fundamental, si estamos hablando de un principio de no patologización, no plantear aquí la cosa operativa referida a la certificación, sino que más bien plantear lo que nos inspira, y es la consideración, a priori, digamos, de que la diferencia entre el sexo biológico y la identidad de género expresada por la persona no constituye una patología. ¿No constituye? Una patología. Y hacer el juicio claro y evidente de que eso queda rechazado, digamos, la consideración de esto como una patología. Más que ponernos en el operativo de certificados o no certificados. Perfecto. Hay una propuesta entonces de restringir el principio de la no patologización. Sí, hasta enferma. Hasta enferma. Ya. Vamos a leer entonces, la indicación del diputado René Zafirio, letra A, principio de la no patologización. Agréguese, esta es la indicación del diputado Zafirio, Poblete y otros diputados, y señala lo siguiente. Agréguese el siguiente artículo segundo bis. Artículo segundo bis, principios del derecho a la identidad de género. El derecho a la identidad de género reconoce, entre otros, los siguientes principios. A. Principio de la no patologización. El reconocimiento y la protección de la identidad de género considera como un aspecto primordial el derecho de toda persona a no ser tratada como enferma. ¿Y lo demás? B. Principio de la no discriminación arbitraria. Los órganos del Estado garantizarán, en el ejercicio del derecho a la identidad de género, que ninguna persona sea afectada por distinciones, exclusiones o restricciones que carezcan de justificación razonable, en los términos del artículo 2 de la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación. C. Principio de la confidencialidad. Toda persona tiene derecho a que en los procedimientos seguidos ante autoridad administrativa o jurisdiccional se le resguarde el carácter reservado de los antecedentes considerados como datos sensibles, en los términos señalados por la letra G del artículo 2 de la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. D. Principio de la dignidad en el trato. Los órganos del Estado deben respetar la dignidad intrínseca de las personas, emanada de la naturaleza humana, como un eje esencial de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de la República y por los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile que se encuentran vigentes.
Toda persona tiene derecho a recibir por parte de los órganos del Estado un trato amable y respetuoso en todo momento y circunstancia. Principio del interés superior del niño. Los órganos del Estado garantizan a todos los niños, niñas y adolescentes la máxima satisfacción en el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos y garantías, en los términos del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Principio de la autonomía progresiva. Todo niño, niña o adolescente podrá ejercer sus derechos por sí mismo, en consonancia con la evolución de sus facultades, su edad y madurez. El padre, madre, representante legal o quien tenga legalmente el cuidado personal del niño, niña o adolescente deberá prestarle orientación y dirección en el ejercicio de los derechos que contempla esta ley. Todo, presidente. Muy bien. Leído, diputado. Ya, que íbamos a votar. Ya. Pasa lo siguiente, es que tenemos que resolver algo porque si no vamos a quedar con una pata coja. Cuando hablamos del principio de patologización, la propuesta es señalar que el reconocimiento y la protección de la identidad de género considera como un aspecto primordial el derecho de toda persona a no ser tratada como enferma. Hasta ahí. Sí, pero con un agregado en que se señala que ni se considere la diferencia entre sexo biológico y la identidad de género como una patología. Y ahí queda completo. Estamos en indicación. Estamos redactados. O sea, lo del diputado Poblete era relativo, presidente. Muy poco rococó. Vamos a presentar indicación. Ya, vamos a presentar una indicación entonces. Sí, estoy explicando. Perdón, ni considere diferencia entre sexo biológico Estamos en la indicación, van a presentar una indicación. Estamos escribiendo acá. Sí, ahí queda. Yo siempre dije que había que dejar la definición del principio de la no patologización. Se fueron tan lejos que al final llegaban a la misma parte. Se fueron lejos. Divagaron mucho. Lo hacemos con seriedad, sí. Mejoramos las cosas. No. Rápido. La leo y la firmamos, ¿no? ¿Será necesario firmar? O sea, leer. Vamos a la página 20 y son 81. Y mañana es la última sesión. Ya, firme la indicación. ¿La leemos o no la leemos? No, ya no, ya. ¿Está clara? Está clarísimo. Ya. Pero yo voy a firmarla también. Oye, hacer una sola indicación. Pásamelo. Sí, la misma, la consideramos. Si lo podemos firmar, pero luego ya, los mismos la firman. Claro, como una sola indicación. Yo no sé si los mismos. pero Raúl está de acuerdo. Roberto, los mismos, sí, yo estoy. Los mismos y ya, los mismos. Ya, entonces, en votación, el artículo 2 bis, los principios de la identidad de género, con la indicación de la letra A. Con la indicación de la letra A. ¿Ah? ¿Todo? Todos, no, sí. Completo. Estoy hablando. A ver. Si usted lo pide, tenemos. Muchas gracias. Sí. Ya vamos a votar por separado. Todo dice. ¿O solo algunos? Ya. Ya, entonces está de acuerdo en B y D. ¿Ah? Ya. ¿Cuál quieres por separado? La letra A. Ya, señor secretario. La letra A. ¿Se acordó la división de votación? Vamos a votar por separado. Pero solamente quieres separar. Usted, diputado Coloma, ¿usted quiere votar separado solamente el primer principio? ¿Y? E. Ya. La A y la E. Ya, dos principios. Ya, dos principios. Entonces votemos la indicación A. El A y el E al tiro. El A. Espérate. A ver, diputado Coloma, la letra A y E. A 3. A, E, F separado. ¿Votamos los tres al tiro? Ya.
A, E, F. A, E, F, ya. Ya, señor secretario, procedamos a votar. Votemos, por favor, ¿ya? Señor Belolio, las letras B, C y D. No, ah. No, lo no controvertido. En eso estamos, parece que todos de acuerdo. Eso dicen. B, C, D. ¿B? Señor Belolio, señor Coloma. A favor. Señor Debussy, no, perdón, señor Lavín. Señor Lavín. A favor. Señor Espejo. A favor, por supuesto. Señor Alvarado. A favor. Señor Cast. Señor Letelier. ¿Qué es eso? A favor. Señor Paulsen. Señor Poblete. A favor. Señor Walker. A favor. Señor Zafirio. Señor Zafirio. A favor. Señor Saldívar. A favor. Señor Ojeda. A favor. Algunos señores diputados no han votado. Señor Belolio. Ya. A favor. Señor Cas. Me abstengo. C, D y E votados. Resultado de la votación, 12 votos a favor, ninguno en contra, una abstención. Aprobado. Las letras Aprobadas las letras B, C y D. B, C y D. B, C y D. B, C y D. Y ahora las letras Ahora las letras A, E y F. A, E y F. en votación, señores diputados. En Señor votación. Belolio. A, E y F. A, E y F. Con la indicación en la letra A va implícita la indicación presentada por el diputado Espejo y otros. La hemos leído 3 veces. ¿Leo literal A? Sí, sí. ¿Cómo quedó ahora? Vamos a leerla. Silencio, por favor. Pero déjeme encontrar dónde está la otra parte. Dice, principio de no patologización. Letra A, principio de no patologización. El reconocimiento y la protección de la identidad de género considera como un aspecto primordial el derecho de toda persona a no ser tratada como enferma, ni se consideran las diferencias entre el sexo biológico y la identidad de género como una patología. Eso es todo. Bien. Muy bien. No se va a dar más lectura ya. Ya. En votación, señor Belolio. Me abstengo. Señor Coloma. Me abstengo, presidente, pero quiero dejar más claro que con esto se va a estar sacando un poco o contradiciendo lo que es el DMS5, que creo que es un tema relevante en la sociedad médica. Creo que además va a estar, por este principio, excluyendo esto. Por eso me abstengo. No, presidente, por eso voto en contra. Señor Lavín. Señor Espejo. A favor. Señor Alvarado. Presidente, me parece que ha sido interesante la discusión desde el día de ayer, aunque insisto que la etimología ya lo decía, porque incluso así lo refrenda el diputado Poblete, y también esto se da porque la cultura actual, y por eso es la definición, en muchas situaciones se considera todavía una enfermedad. Por tanto, creo que me parece que la definición adecuada quizá habría puesto como no tanto biológico y social, sino que biopsicosocial, que eso es el concepto, digamos. Pero, está bien. Por favor. Señor Alvarado, ¿cómo vota usted? Señor Cas, don Felipe.
Yo insisto en lo que dije hace un rato, compartiendo muchas de las ideas, me parece que no es la forma de legislar. Aquí creo que estamos haciendo un nivel de ambigüedad tremenda. Me gusta legislar en positivo más que simplemente de esta forma, así que me abstengo. Letelier. Señor Paulsen. Señor Poblete. A favor. Señor Walker. A favor. Señor Zafirio. A favor. Señor Saldívar. A favor. Señor Ojeda. A favor. Resultado de la votación. La letra A, E y F. Señores diputados, resultado de la votación. 8 votos a favor, 1 voto en contra, 4 abstenciones. Aprobado. Presidente. Diputado Belolio. Yo entendí que estábamos votando solamente la letra A. La No, letra A. se pidió votación separada de la letra A, E y F. Eso no significa que tenga que ser todo en una votación. La E y la F. Sí, pero las tres juntas. No, pues. Estábamos votando AEF. Sí. Se entendió. Aquí se pidió votación separada de la letra A, E y F. Eso no implica que tenga que votarse las tres separadas de una, sino que se votan por separado. La A nomás votamos, sí. Bien. Sí, la A nomás votamos. La letra. Sigamos con la otra letra. ¿Cuál letra ahora bien? ¿Qué letra es? La letra E sería. Presidente, por favor, discúlpeme. ¿Puedo pedir? Letra E, ¿Pido la palabra? señores. Sí, está bien, está bien. Estamos en votación. Al margen, sí, yo sé, pero al margen de eso, me gustaría que recogiéramos la opinión del doctor Alvarado en relación a corregir el concepto biopsicosocial. ¿Eso era? Eso, solamente corregirlo. ¿Corregirlo? ¿Dónde está eso? ¿En la letra A? Ya. Está votado ya. Ya. Sigamos con la próxima letra. Letra E. Bueno, E y F juntas, ¿cómo lo van a votar? Letra E. ¿Qué pasa? Ya, la letra E y la F. Atención, atención diputado, vamos a votar la letra E, que se refiere al principio del interés superior del niño, y la F, principio de la autonomía progresiva. Señor secretario, tome la votación, por favor. La F lo votamos pasado mañana. Letra E, señores diputados. Señor Belolio. Señor Coloma. Presidente, yo me voy a abstener en los dos por el siguiente motivo. En el caso del interés superior del niño, que se hace mención acá, la misma Convención de los Derechos del Niño, pero no está citado aquí, solo el artículo 3º, en el artículo 21, inciso 1, se establece además el derecho preferente de sus padres, tutores o otras personas responsables de él ante la ley. Y esto queda excluido acá, toda vez que solamente en el principio del interés superior del niño se establece el artículo 3º de la Convención y no se cita el artículo 21, inciso 1 de la misma Convención. Y en el caso del principio de autonomía progresiva, creo que esto va a entrar nuevamente en colisión con el proyecto. Va a depender de cómo, en definitiva, el proyecto sea despachado. A mí no me gusta cómo está el proyecto en algunos motivos en lo que viene hacia adelante, por lo tanto, como no tengo claridad, me abstengo en ambos principios. Señor Lavín. Señor Espejo. A favor, por supuesto. Señor Alvarado. A favor. Señor Cas. Por la misma razón anterior, me abstengo. Señor Letelier. A favor. Señor Paulsen. Señor Poblete. A favor. Señor Walker. A favor. Señor Zafirio. Señor Saldívar. A favor. Señor Ojeda. A favor. ¿Son 10? No, tengo 10. 10. 10. ¿Sí? Resultado de la votación. 10 votos a favor, ninguno en contra, 3 abstenciones. Aprobado.
Muy bien, entonces hemos aprobado el artículo 2 bis. Yo pensé que era fácil discutirlo y votarlo, pero al final resultó bastante complejo. Pero se ha hecho el análisis ya y se ha resuelto. Vamos a continuar ¿Y luego la con el letra? articulado. No, falta la letra F. ¿La letra F? ¿Ah? No, si la votamos juntos. Sí, lo votamos juntos. Ya, señor secretario. Ya, ¿aprobado el 2 bis? Sí, está aprobado ya. El 2 bis completo, ya. Está aprobado. Vamos entonces a pasar al artículo 3 sobre derechos a intervenciones quirúrgicas y tratamientos. Vamos a ir... A ver, ¿hay indicación del Ejecutivo? A ver, ahí. Veamos la indicación del Ejecutivo. La número 5. ¿Cuál otra indicación del Ejecutivo? Hay nueve indicaciones. ¿Cuál? nueve indicaciones y la usted tenía una indicación también al tercero. La número 5, La hermano. indicación número 1. Ah, ya. Vamos a la... Presidente, ¿doy lectura? Veamos la Sí. indicación del... ¿ah? Damos Le va a dar lectura. lectura a todas las indicaciones del artículo tercero. Pero, secretario, todavía no había resuelto. Señor secretario, yo todavía no había resuelto. Ah, bueno, resuelve. Sí. A ver, ¿hay cuántas indicaciones? 9. 9 indicaciones. Ya. ¿Les queda? ¿Damos lectura a todas las indicaciones entonces? Bueno, proceda, señor secretario. Presidente, hay una indicación del diputado Felipe Letelier y del diputado Alvarado para reemplazar la indicación número 1 Sí. al artículo 3 que pasaría a ser 4. Voy a leer la nueva indicación del diputado Letelier y del diputado Alvarado. Artículo 3, derecho a intervenciones quirúrgicas y tratamientos. Los y las mayores de 18 años de edad podrán, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa, y sin perjuicio de lo que establece esta ley sobre el derecho a solicitar la rectificación que trata, acceder a intervenciones quirúrgicas o a tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo a su identidad de género, bastando para ello que la persona preste su consentimiento informado de conformidad a lo establecido en la ley número 20.584. El ejercicio de este derecho deberá sujetarse a la cobertura del respectivo sistema de previsión de salud, conforme a lo establecido por el decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de Salud, promulgado el año 2005 y publicado el año 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley número 2763 de 1979 y de las leyes número 18.933 y 18.469 y las garantías de salud consagradas en la ley número 19.966. Las atenciones de salud a las que se refiere el inciso anterior se ejecutarán de conformidad con los protocolos y las orientaciones técnicas de salud dictadas por el Ministerio de Salud, velando por el respeto de los derechos establecidos en la ley 20.584. Ya, diputado Letelier, ¿usted reemplaza la indicación número 1? Ya, Esa es la que no... Sí. ¿Y usted podría explicarla? No tenemos copia de la indicación. No, pero no es la que está acá. ¿Ah? No, eso la reemplazó. Sí, la reemplazó. ¿Puede explicarla? Pase para acá, por favor, diputado. Aquí está. Todas las... Eso, se lo eliminó. A ver, todas las mayores de 18 años podrán acceder a intervenciones quirúrgicas, integrales hormonales, para adecuar su cuerpo a la ley de la persona presta. Si se tiene que sujetarse a la cobertura del sistema de revisión de salud, recibe el atención de salud a la que se refiere secretario de conformidad a los protocolos de estaciones técnicas de salud. ¿Eh? Pero esto está... A ver, ¿esto está dónde? El Senado tiene... A ver, página 22. El Senado mantuvo la primera parte. Página 24. Página 20. ¿20? 20, ¿no? No, pero ¿en qué página está esto mismo? No, es que esa, yo veo la 20, en el artículo... ¿Es lo mismo de esto? Veo la referencia al mismo tema, no entiendo. Sí. Todas las personas podrán... Aquí, pero con la diferencia que aquí dice que todas las personas mayores de 18 años. Sí. Señores diputados, los diputados señores Letelier y Alvarado presentaron una indicación nueva, que no es la que está en el comparado. Reemplaza la número 1. Reemplaza la que está en el comparado. Sí. A ver, diputado Letelier. ¿Tiene más copias? A ver, diputado Letelier, usted va... Porque aquí la indicación suya es muy parecida
a la descripción que hace el artículo 3 del Ejecutivo. La diferencia, o la única diferencia que vemos nosotros es que habla de los mayores de 18 años, en cambio acá... No, aquí también, lo que pasa es que esto está borrado porque yo tengo una indicación posterior que lo... Sí, por eso estoy hablándole del texto del Ejecutivo. ¿Cuál es la diferencia, diputado? Porque no vemos diferencia. Presidente, el tema es el siguiente. Solamente los que tenemos 18 años, que tenemos conciencia, que por cuestión mutua... Segundo, presidente, lo que pasa es que cuando anteriormente yo señalé el reemplazo de esta indicación, era en un alegato que tenía el colega Belolio, y por lo tanto, presidente, aquí lo que se trata es no meter el tema de los menores de edad, sino que aquí lo que apuntamos es las personas que son mayores de 18 años, que tienen plena conciencia, autonomía, etc. Sí. A ver, aquí la diferencia es que usted habla de personas mayores de 18 años. Esa podría haber puesto esa indicación, no más sencilla, pero no todo. Y la otra es la misma. A la otra. A ver, someto a discusión este. ¿Votamos? ¿Qué votamos? ¿Esta indicación? ¿La indicación de Felipe? ¿Hay una indicación? ¿Votamos esta indicación? No pedí, me tengo que leer las manos, si tú eres mi asesor. Póngale en votación. Ya, hay una indicación entonces presentada por el diputado Felipe Letelier. Y Alvarado. ¿Ah? La nueva, uno nueva. ¿Ya? ¿La votamos? Ya, vamos a someter a votación entonces. ¿Ya ustedes escucharon de qué se trataba? Parece que no. Dice, Silencio, por favor. Los mayores de 18 años... Dice los y las acá está correcto. Es que tiene un enredo aquí ustedes. Dice los, ya. Las personas, porque está, no sé, las personas mayores de 18 años podrán acceder a intervenciones quirúrgicas o a tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo a su identidad de género, bastando para ello que la persona preste su consentimiento informado de conformidad a lo establecido en la ley 20.584. El ejercicio de este derecho deberá sujetarse a la cobertura del respectivo sistema de previsión de salud, conforme a lo establecido por el decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de Salud, promulgado el año 2005 y publicado el año 2006, y que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado el decreto ley número 2763 de 1979 y de las leyes 18.933 y 18.469 y a las garantías de salud consagradas en la ley 19.966. Las atenciones de salud a las que se refiere el inciso anterior se ejecutarán de conformidad a los protocolos y a las orientaciones técnicas de salud dictadas por el Ministerio de Salud, velando por el respeto de los derechos establecidos en la ley 20.584. Eso es casi lo mismo. Voy a someter a votación entonces. No, eso usted escuchó lo que yo dije. Sí, que era prácticamente... lo único que varía, diputado, es que el Ejecutivo acá elimina mayores de edad, para toda edad. Y el diputado Letelier habla de 18 años de edad hacia arriba. Bueno, pero lo que podríamos hacer es preguntar al Ejecutivo. ¿Quién lo presentó? La indicación presentada por el Ejecutivo, exacto. Ya. La presentación presentada por el Ejecutivo refiere solamente a poder agregar el nombre de la ley 20.584, pero no, nosotros no estamos modificando nada. Ya. La indicación de Alvarado. ¿Cuál es la indicación de Alvarado? Esta. Aquí se le Letelier nomás. Ya, vamos a votar entonces. No, pero... ¿Sí? Sí, presidente, lo que ocurre es que esta indicación es inadmisible.
por la siguiente razón. Cuando propone que esté en lo establecido por el decreto con fuerza de ley número 1, significa que está en el régimen general de garantía de salud. Cuando dice que esté en las garantías de salud consagradas en la 19.966, significa que está en el GES. Ambas cosas tienen costo, por cierto, y por tanto son de iniciativa exclusiva, tal como lo declara el propio decreto, de hecho. Segunda cosa, implicaría una innovación no antes vista en nuestra legislación, que es que por ley exista una garantía GES, que es más importante que otras, como por ejemplo las operaciones del corazón. Sería primera vez que haya algo acá que dice que es por ley, no por el decreto que lo hace cada uno de los ministerios, porque es responsabilidad del Ejecutivo, que además tiene que acompañar el informe financiero, por supuesto. Ninguna de esas dos cosas hacen que esta indicación sea obviamente admisible. Presidente, queda un minuto para el término de la sesión y quisiera primero pedirle que solicite la prórroga de 5 minutos y plantear lo siguiente. Nosotros, quisiera pedirle a los señores diputados lo siguiente. Los comités parlamentarios acordamos que este proyecto va a ser incorporado en la tabla para iniciar su debate el día jueves 18, para continuar el debate el día martes 23 y votar el martes 23. En consecuencia, lo que nos ocurre es que tenemos una semana completa de más, adicional para trabajar. Entonces, lo que yo le quiero pedir, presidente, es que poder tomar el acuerdo de la sala para que trabajemos toda la próxima semana en este proyecto, nos tomemos toda la semana completa y de esa manera, discúlpeme, pero nosotros tenemos que preocuparnos de cómo hacemos nuestro trabajo. El Ejecutivo tendrá que preocuparse de cómo resuelve el tema de las urgencias. No sé si puedo terminar. ¿Sí? Y que de esa manera, el análisis que estamos haciendo artículo por artículo, podamos hacerlo como corresponda. Y, discúlpenme, pero lo voy a decir. Y que el Senado no reciba un mamarracho como el que recibimos nosotros del Senado. Bien, entonces, ¿qué sugiere? Que nosotros sesionemos la próxima semana. Continuamos sesionando, ojalá si es necesario. Lunes. Mañana tenemos una sesión. Mañana tenemos sesión. Sí. Mañana sesionemos. Perdón, presidente. A ver, diputado Zafiro. O sea, desgraciadamente parece que no fui lo suficientemente claro, pero lo que estoy pidiendo es que mañana no sesionemos hasta total despacho. Por una razón muy simple. Yo intenté, y creo que a muchos diputados les ha pasado, y quiero ser súper transparente en esto, trasladar mi regreso a la Araucanía para la última hora. Y no tenemos ni una posibilidad de viajar, sino en el vuelo de las 5 de la tarde. Y eso significa que tenemos que salir aquí a lo menos a las 2 de la tarde con el tráfico que hay en la ruta. Yo no quiero correr el riesgo de que ninguno de mis colegas tenga un accidente. Yo les propongo que mañana la sesión la hagamos hasta la 1, ¿no? A la 1:30. Porque todos los que somos de regiones, ¿cierto? No hasta la sesión, ¿cierto? Yo le iba a proponer eso, pero se me adelantó el diputado Zafirio. Pero esto requiere unanimidad, ¿o no? Sí, unanimidad. ¿Requiere unanimidad o no? Porque si requiere unanimidad yo no la... Sergio. Si requiere unanimidad yo No, creo pues, que... Sergio. No lo sé, no sé si requiere No, si unanimidad. hay unanimidad. Ay. Porque si requiere unanimidad yo prefiero que vayamos mañana hasta total despacho. ¿Hay unanimidad? No, pero si no se necesita ¿Qué no? hay un acuerdo anterior. Hay un acuerdo anterior, señores diputados, de que se votaba ayer y hoy en los horarios que estamos viendo y se dijo que el día jueves se votaría hasta su total despacho. Ahora, si eso se quiere revocar, Por supuesto. Diputado Belolio, a ver. Sí, lo que ocurre es que nosotros, o sea, más que un acuerdo, fue una imposición por parte del Ejecutivo, digamos. Ahora, dicho eso, ¿cómo? El micrófono no me puede dejar terminar cuando yo estoy expresándome. Obvio que sí. Quien hizo la urgencia, de manera que, porque dijo que si no teníamos los tiempos y que entonces tenía que votarse la semana siguiente, fue el Ejecutivo. Y a continuación se dijo que iba a hacer la votación el día martes 16. Ahora que ya sabemos que no es el martes 16, sino que es el martes de la semana que le sigue, por supuesto que cambian las condiciones básicas en las cuales nosotros tenemos que legislar. O el gobierno prefiere que nosotros terminemos de legislar mal esto.
Me parece que sería absurdo cuando tenemos, sin lugar a dudas, el día lunes, el día martes, el día miércoles, para que se discuta después en sala el jueves y se vote el martes siguiente. ¿Cuál es entonces el problema? Dado que cambió la condición esencial del acuerdo, obviamente no se puede mantener. No requiere que sea unánime el que nosotros podamos citar el día lunes, martes y miércoles a que sigamos acá. Lunes. Ministro, ella me estaba pidiendo la palabra, después usted, diputado. Presidente, yo solo quisiera recordar que el Ejecutivo había puesto hace una semana atrás discusión inmediata a este proyecto de ley, que por un acuerdo en esta misma comisión, a solicitud de los señores diputados y de usted, presidente, el Ejecutivo accedió a que esta semana sea una semana de discusión del proyecto en particular y de votación del proyecto en particular, bajando de esa manera la urgencia por su intermedio al diputado Belolio. Entonces quiero mostrar también de parte del Ejecutivo que hemos tenido la disposición justamente a poder llevar una discusión con toda la complejidad que tiene, pero también la flexibilidad para entender que los señores parlamentarios tienen los tiempos que tienen y los ritmos que tienen, como lo hemos dicho además públicamente. Quería hacer ese recordatorio de cómo había sido el acuerdo que se había tomado y en ese mismo acuerdo habíamos señalado que votábamos en sala la próxima semana. Diputado Poblete y diputado Paulson. Muy breve, presidente. Yo quiero recordar que este es un proyecto que lleva casi 4 años tramitándose. Quiero recordar que nosotros hicimos un compromiso, tal como lo dijo la ministra. Y quiero recordar que aquí partimos cada vez la sesión haciendo tiempo, tirando la pelota hacia la tribuna y todo lo demás. Entonces, si nosotros estamos disponibles para hacer un despacho tranquilo, vamos votando tranquilo, que haya un compromiso por todas partes. Yo no estoy disponible para dar la unanimidad y para que se cambie el acuerdo que ya se tomó aquí, habiendo todas las consideraciones de tiempo y hemos escuchado todas las opiniones en forma lata y muy respetuosamente. Así que no me siento ni medio culpable no dando la unanimidad porque creo que corresponde al compromiso que hemos hecho entre todos. Gracias. Yo, haciendo valer la verdad, lo que dice el diputado Poblete es cierto. Se tomó un acuerdo en base a que, si mal no recuerdo, el 3 de enero cuando sesionamos se le planteó un acuerdo a la ministra teniendo la consideración que votábamos el día 16. Pero si ya sabemos que la votación se cambió para el martes 23, que así está acordado por los comités parlamentarios, que lamentablemente no todos somos miembros entonces no podemos interferir en aquello. ¿Qué perdemos en sesionar mañana como corresponde, mientras sesiona la sala, poder venir el lunes a sesionar? No impiden nada porque el jueves igual el proyecto va a entrar. Si lo despachamos mañana hasta total despacho, el proyecto va a tener ninguna tramitación ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Entonces es lógico, si queremos legislar bien, aquí hemos avanzado en la conversación, en el diálogo, hemos logrado entendimientos, han ido mejorando el proyecto y creo que es necesario, con 3 días más que no impiden nada la tramitación que los comités ya acordaron además. No entiendo cuál es la... A ver, mire, sí, yo quiero advertirles, colegas, que, a ver, ¿me permiten a mí? Yo quiero advertirles que hemos avanzado muy poco en el proyecto, porque lo hemos ido analizando tranquilamente y nos queda mucho todavía, lo que significa que ni siquiera mañana no sé a qué hora podríamos terminarlo. Yo quiero proponerles que no vamos a perder tiempo, que mañana sesionemos hasta la 1 de la tarde y el lunes lo hagamos hasta su total despacho. El lunes. Mañana mañana a las 11 hasta la 1:30. Es que el tema de los viajes y todo eso. Bueno. Mañana entonces, a ver, yo le hago la siguiente propuesta. A ver, diputado Poblete. A ver, diputado Poblete, usted escuchó la propuesta, que es razonable, que mañana sesionemos de acuerdo como lo establecimos y que el lunes lo hagamos hasta su total despacho. ¿Ah? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No. Presidente, lo que pasa es lo siguiente. Si es el lunes hasta el total despacho, habemos diputados que no alcanzamos a llegar.
Sin embargo, si nos tomamos todo el martes, sesionamos en la mañana, sesionamos en la tarde, si quieren hasta total despacho, terminamos en la noche, lo podemos despachar de más. Vamos a trabajar mañana. ¿Ah? Es que somos nosotros que Vamos a trabajar mañana. ¿Ah? Vamos a trabajar mañana, jueves, hasta la 1:30 de la tarde, 2 de la tarde. Y el martes trabajamos todo el día. ¿Cuándo tiene que estar en la sala? Sí, yo en la martes no será el problema. Sí, yo sé, pero ¿cuál es la fecha? El jueves. El jueves. O sea, está todo el miércoles para hacer el informe, el jueves está en la sala. No se pierde tiempo. La propuesta, sesionamos el lunes en la tarde. Tengo vuelo así. Sí. Ya, a ver. Ya, entonces, a ver, diputado, sesionamos mañana normalmente, el lunes y el martes hasta su total despacho. ¿Ya? ¿De acuerdo? Presidente. Pero Roberto, hombre. Siempre hemos trabajado, diputado. Siempre hemos trabajado. Si a ti no te gusta una cosa, ¿significa hacer tiempo? ¿Por qué? No, perdona. Sí, pues te estoy diciendo en serio. Una de las cosas que hace, por ejemplo, usted, diputado, no es eso. ¿Por qué? O sea, perdón, hubo 3 mujeres que fueron denigradas. Yo lo expongo acá. No, pero no volvamos a eso. No volvamos a eso. No, tú. Ilícito. Roberto. Tú. No, tú. Presidente. Tú denigras. Eso es lo que pasa. Para que vayamos a trabajar. Pero se va a hacer el martes hasta total. Sí, po. El martes, Roberto. O el lunes. Y aquí lo cambia. Y aquí lo cambiamos, ¿de acuerdo? El lunes en la tarde. Roberto. El lunes. Claro, tranquilo. Claro. Ustedes tenemos que fijar la... No, fijemos al tiro. A ver, vamos a fijar la hora del día lunes. A ver. Fijemos inmediato el horario, porque si no esto no... Ya, no. El lunes en la tarde... Mañana jueves, ¿de qué hora ¿Sí? a qué hora? No, está fijados, hasta Presidente. ¿De 11 a 1? Ya. A ver, día jueves de 11 a 1. Presidente. Pero mañana a las 10, ¿por qué no puede Sí. ser a las 10? Presidente. No, es que no. 9:30. Presidente, el martes vamos a trabajar. Y el martes. Recuerde lo del presidente de la sala. ¿Ah? Recuerde lo que dijo el presidente Fidel Espinosa. El martes. Pero el martes viene el Papa. Ministra, nuestro plazo. El martes viene el Papa y vamos a tener los otros inconvenientes. Sí. Y el martes hasta su total despacho. Perfecto. ¿Ya? ¿De acuerdo? Nosotros venimos. El lunes. ¿A qué hora el lunes? ¿A qué hora? No, si el lunes, acuérdalo usted. Nosotros lo fijamos. No, ahora. No, si bueno, nosotros A las tenemos. 4. Son 4. 3:30. Mejor, ¿no? 3:30 a 7. Es la 3:30, derecha, 4:30. Puede ser el lunes, sí, claro. Hasta más tarde el lunes, hasta total despacho. 3:30. El martes vamos a tener el problema del Papa y todo lo demás. Invitamos al Papa. No. Presidente, yo quisiera plantear algo poco habitual en estos casos, y es que establezcamos si la fecha límite que ponemos deja las condiciones humanas para que la comisión respectiva, el secretario de la comisión y su equipo puedan elaborar el informe adecuadamente. El informe lo están haciendo ya. No, vamos a tener que hacer un Sí, está hecho. Ya, el lunes está su total despacho. Pero el acuerdo, A ver. perdón, yo necesito tener el acuerdo claro para hacer la citación correspondiente. El lunes, sí, no van a sesionar aquí, diputado. El No, van a lunes, sesionar el arriba. lunes hasta su total despacho. El lunes 20 hasta su total despacho. Ya, el lunes entonces, mañana hasta la 1 y el lunes hasta su total despacho. Desde las De las 3. De acuerdo, de las 3:30. De las 3:30. El lunes en Santiago está Sí, en Santiago de Chile. listo. Ok.